Gracias por continuar con nosotros en Mujer a Tres Tiempos y con la presencia de Aimee Abreu, una joven mujer que es médico, pediatra, neumóloga. En el momento en que todos necesitamos lo mejor, porque es durante los primeros 6 años que se forma la personalidad de un individuo y todo lo que sucede en su niñez, pues cargamos a veces en toda la vida. Diría Isabel María Sánchez, que es una asidua de nosotros, que siempre podemos volver a la niñez para sanar y encontrar la felicidad. Pero qué bueno es que si somos conscientes como padres de cuidar al ser humano desde la niñez, pues tendrá una vida probablemente con muchos más recursos para alcanzar esa aspiración de todos, que es ser feliz. ¿Cuáles son, y volvemos en donde estábamos, esas enfermedades más comunes que como pediatra y como neumóloga pues se presentan en tu consulta? Realmente las infecciones respiratorias, como les decía, es la causa número 1 de la consulta. Básicamente el 80%, asma y sibilancias, influenza, neumonía. ¿Sibilancia? ¿Qué es eso? Ahí me volvió. La sibilancia, como definición, es el sonido agudo que se produce en una vía aérea inflamada. Eso es como un silbido. Lo que todo el mundo llama el famoso pitico. Porque, que mi hijo tiene un pitico, doctora. Entonces se le llama así y sucede porque la vía aérea al estar inflamada disminuye su calibre y el paso del aire pasa con mayor dificultad y ocasiona ese sonido. ¿Cuándo y por qué sucede eso? Puede suceder. Claro, no. Sucede con muchísima frecuencia. Con más frecuencia de lo que nos imaginamos. En la población en general se puede observar hasta un episodio en el 50% de la población en menores de 3 años. O sea, la mitad de la población puede pasarle una sola vez en su vida como normal en sus primeros 3 años de vida. Ahora bien, hay diferentes tipos de pacientes. Hay pacientes que son pacientes que se empiezan a apretar, por así decirlo, para que me entiendan, o empiezan a cursar con sibilancias antes del primer año de vida y de repente a los 3 años desaparecieron. Okay. Por lo general, esos niños tienen antecedentes de una mamá fumadora, de que son prematuros, de que alguien fuma a su alrededor, de que se aprietan con procesos virales, de contaminación ambiental les desencadena una crisis y por lo general tienden a desaparecer. Pero es muy preocupante para la mamá siempre, que es una de las causas, de las preguntas más frecuentes, porque mi hijo se aprieta si mi hijo no es asmático. Y por eso me gusta traer el tema al día de hoy, para enfocar a esos pacientes y ver generalmente cómo ellos van comportándose dependiendo de lo que esté pasando. Esos niños que suelen desaparecer a los 3 años, generalmente no tienen problemas. O sea que el pitico ese desaparece. En algunos pacientes. Ajá, o sea que normalmente es en la primera, el primer periodo de vida, en los 3 primeros meses donde aparece. En el primer año de vida. El primer año. Ajá. Es más frecuente en esos pacientes que tienden a desaparecer a los 3 años de vida. Y generalmente no está asociado a alergias respiratorias, ni son pacientes atópicos, ni nada de eso. Entonces hay otro tipo de pacientes que empiezan a hacer esos cuadros o esas crisis, como le llaman, de que se congestionan antes de los 3 años de vida. Pero estos pacientes se llaman que son persistentes, porque tienden a durar un poco más de 3 años. Y no inician antes de los 3 años, sino que inician antes del año, sino antes de los 3 años de edad. Esos son los famosos niños que le dio una bronquiolitis. A mi hijo le dio una bronquiolitis, doctora. Me dijeron que eso fue lo que le dio. Bronquiolitis, o sea, pues yo oía bronquitis. Ahora explícame lo que es bronquiolitis. No es más que el primer cuadro de sibilancias antes de los 2 años de vida, que generalmente es causada por el virus sincitial respiratorio. ¿El virus? Sincitial respiratorio. Es un virus respiratorio bastante agresivo, sobre todo en niños menores de 5 años y siempre la edad del lactante. En menores de 2, ese virus se expresa de manera más agresiva y tiende a inflamar mucho la vía aérea y hasta dejar secuelas a largo plazo.
sea, entonces, ¿cuáles son las recomendaciones para prevenir esto? Realmente la prevención de la bronquiolitis por virus sincitial respiratorio es casi imposible, al menos que usted tenga un niño en su casa que no lo apunte en el colegio a temprana edad, porque los niños que están en colegio de temprana edad tienen un factor de enfermarse con mayor frecuencia, de contaminarse con más virus y por ende desencadenar un cuadro de bronquiolitis en cualquier momento. La alimentación es sumamente importante para tener su estado inmunológico de manera adecuada. También existen ayudas externas que nosotros que le ofrecemos a los pacientes, pero realmente prevención en una edad menor de 2 años, todo va a depender de la profesora y del centro donde se encuentre, porque a esa edad no hay como decirle a un niño, mira, estornudaste, lávate las manos, tosiste, lávate las manos, cogiste el juguete del niño de al lado, a ese juguete había que lavarlo antes de tú cogerlo, o sea, es un bebé. Y la contaminación viene con gotitas de saliva, por tocar objetos contaminados. Así que básicamente, si usted quiere prevenir que su hijo no se contagie de ese virus, es tenerlo en una burbuja de cristal, que realmente es casi imposible. Lo que sí tenemos es que tener unas condiciones de salud y un sistema inmunológico en buen estado, que para eso lo hablamos siempre en consulta, alimentación, qué podemos hacer para ayudar a que cuando ese virus llegue, si es que llega, porque no a todos le pasa, sus pulmones, su estado inmunológico tengan la capacidad de atacarlo de manera tal que tal vez no se comporte tan agresivo. Ok, ese sería el punto. O sea, cualquier enfermedad de esas que no es tan fácil evitar, porque él lo que dice, habría que aislarse del mundo. Son cosas que son muy difíciles de controlar. Sin embargo, lo que tengo entendido y es que si tenemos un sistema inmunológico fortalecido, es más fácil echarle el pleito a la enfermedad. Exacto. Entonces, hablas de alimentación. Cuando hablamos de alimentación correcta para un niño de esa edad donde aparece esta afección de manera específica, ¿a qué nos referimos? Bueno, en un día, un niño debe de ingerir una porción de cereal, una porción de carnes, una porción de fruta, una porción de vegetales. Cosa que en su mayoría, por lo que he visto en consultas, casi ninguno la lleva. Bueno, pero carne en bebé, o sea, en los primeros 3 meses. No. Todo estamos hablando a partir de 6 meses de edad. La alimentación iniciamos a partir de los 6 meses de edad. Y hay formas de introducirle todos los vegetales en forma de compota. Ok. Porque igual, como le dije, como soy médico, soy madre. Realmente hay formas de tratar de llevarle, preparándole las compotas caseras, que mezclemos frutas con vegetales, ¿por qué no? Todas esas cosas, carnes blancas, los niños a partir de 6 meses pueden comer carnes blancas, pueden comer sus cereales, pueden comer sus legumbres, ellos pueden ingerir de todo y realmente se orienta en cuanto a cómo llevar esos alimentos a un niño de esa edad, cómo poder administrárselo, ya que no siempre es fácil. Mira, es la primera vez que escucho porque quizás hay más promoción, se conoce más que en esa primera infancia. Bueno, hay teorías que dicen que, por ejemplo, el alimentarse con leche materna, pues hasta el año. Sé de casos que duran muchísimo tiempo más. Hasta los 2 años pueden. La leche materna se ha comprobado que le trae beneficios al bebé. Ok. Pero la lactación, que es la alimentación ya de alimentos sólidos. Y que los alimentos sólidos, pues entonces debían consumirse después de los 6 meses. De los 6 meses. Pero no puede masticar a los 6 meses. No puede. O sea, masticar. Lo que decía, como compota. Prepararle todo. Sí, pero sí se le puede llegar a administrar o a dar, a consumir todo tipo de alimentos, excepto sal, la miel, el azúcar, nueces y crustáceos mariscos. Pero después podemos lograr que todos los vegetales mezclados con fruta, comida, lo que tenemos que orientarnos bien de cómo ofrecerle a nuestros hijos una alimentación balanceada a partir de los 6 meses, ya que sí se puede y sí pueden consumirla. Ok, tenemos la sibilancia.
que es, así que se dice. Sí. Me lo aprendí. La sibilancia, que es el pitico en los pulmones, que es como una gripe mala. No, realmente hay gripes que se complican con sibilancias, pero todas las gripes malas no conllevan a tener una sibilancia. Ok. No siempre pasa. Entonces es muy común las gripes, pero también hay otras enfermedades que son, por ejemplo, esas que son como el sarampión, ese tipo de cosas. Ya eso desapareció, la papera. Eso no ha desaparecido, pero son enfermedades prevenibles por vacunas. Okay. Se supone que un niño que tenga un esquema completo de vacunas no debe de presentar esas enfermedades. Ahí también entra la varicela, que sí todavía existe, y sí me gusta traer la varicela al tema, aunque no es exactamente el tema de hoy, pero la varicela es una enfermedad prevenible que lamentablemente las vacunas públicas el gobierno no cubre esa vacuna. Y esas vacunas, al menos que tengas un seguro privado, no son administradas a nivel público, como la varicela, la hepatitis A, la de la meningitis, el meningococo. Son vacunas que siempre también oriento bien a mi paciente porque no la pone gratis el gobierno y todo el mundo cree que la que ponen en el hospital, esas son. ¿Y a partir de qué edad se puede comenzar a vacunar? ¿Vacunar cuáles? Las privadas. No, las que sean. No, okay, el niño desde que nace se le coloca la hepatitis B y la BCG, que es la de la tuberculosis. Luego seguimos el esquema de 2, 4, 6 meses, luego al año, después a los 18 meses y ya después a los 4 años, exceptuando la influenza, que es una vacuna que se coloca anual. Ok. Tanto en adultos como en niños. Ok. Hay posiciones diferentes, o sea, hoy día, aunque hay personas que hace mucho tiempo ya tienen un estilo de alimentación diferente, o sea, están los que son vegetarianos y ya hoy en día se ha hecho mucho más común el hecho de los veganos. Entonces, hablas de poder introducir carnes y alimentos, pues, productos de los animales desde los 6 años. Meses. Desde los 6 meses, sí, desde los 6 meses. Eso puede, ¿cómo puede eso afectar al organismo? La no ingesta. La no ingesta. La no ingesta de carnes, por ejemplo, si por ejemplo me llega una mamá vegana, son cosas que se respetan. Como médico, como persona, se respeta. Ahora bien, se le explica la importancia de que hay vitaminas, como son las vitaminas B, B12, que están en las carnes, que su hijo necesita para crecer, que puede llevar a que el niño tenga una anemia de ese tipo. Bueno, por la falta de esa vitamina. Y no hay vegetales que puedan sustituir hay vegetales, pero recordemos que los niños necesitan más hierro que los adultos para crecer, y más a partir de los 6 meses. Entonces, en algunas carnes en específico, más las carnes rojas, el hierro es fundamental para que esa dieta del niño sea una dieta balanceada. La primera causa de anemia en niños es por falta de hierro. Y si no le damos la ingesta, al menos que lo suplamos con medicamentos, con jarabes de hierro y esas cosas, pues realmente el niño va a tener deficiencia. Va a tener, incluso la mayoría de los pacientes que lo consumen, a veces tienen deficiencia de hierro, porque el niño tiene requerimientos más altos que los adultos para crecer. Ok, entonces, hablamos de la sibilancia como una de esas enfermedades que hay que ponerle atención dentro de lo que es la neumología pediátrica. Ahora, como pediatra, ¿cuáles son esas otras que podemos prevenir? Porque me dices que enfermedades de este tipo es muy difícil de prevenir, aunque se tomen medidas, porque no podemos tener el control de lo que sucede fuera de la casa, pero me imagino que el tema, por ejemplo, de la higiene en la casa, del tipo de, que yo no sé cómo es, porque yo tomaba agua de la manguera y me encantaba caminar en lodo y jugaba en la cuneta, y yo estoy aquí bastante bien, pero ahora ¿se pueden hacer esas cosas? Sí, claro que sí. Hoy en día lo que pasa fue que también a los pacientes nuevos, vamos a ponerlo así, la pandemia marcó mucha diferencia en cuanto
a inmunizarse. Bueno, los niños no salían, los niños no estaban en contacto con nada. Inmediatamente los niños empezaron a salir, empezaron a enfrentarse a todos estos virus y bacterias y empezaron a enfermarse tal vez peor que cuando uno era pequeño, porque uno siempre estuvo expuesto, se inmunizó de manera más temprana. Más específicamente de la sibilancia, sí, en la casa yo creo que es el primer cuidado en esos pacientes que hay que tener. O sea, una de las partes de la consulta en esos pacientes es verificar que en la casa no hayan fumadores, no hayan filtraciones en el hogar, que no haya una construcción cerca y usted tenga una ventana abierta, que usted no tenga 1.000 millones de animales, de pajaritos, de las plumas, que la cortina la tiene que lavar cada 15 días, que el abanico de techo tiene que estar brillante, de limpio, que no puede tener alfombras en donde duermen esos niños. O sea, es un sinnúmero, los peluches que guardan mucho polvo, se lo tienen, lavarlo con frecuencia. O sea, esa es parte de... Los perfumes, los olores. No usar perfumes, al menos que ya después, más adelante, generalmente logramos tener un control, ya el niño deja de apretarse, ya le vamos introduciendo cosas. No es que se lo voy a quitar por siempre, pero para inicio del manejo y poder controlar que el niño no llegue a apretarse, tengo que controlar lo que él respira. Los polvos, los talcos. Nada, eso no, eso Oye, está en desuso, ya eso no se usa. Eso no es se que, pero lo venden, en la tienda lo venden, y si lo venden, venden. hay alguien que lo compra. Lo O venden. sea, a mí me da pánico pensar, o sea, por lo menos a mí mucha desinformación. me asfixio. Pero los niños que se aprietan, cero polvo, cero talco, cero nada, cero olores fuertes también. Cero, la tradición del dominicano, del alcanfor, de la bronquina, del mentol, de la cosa, eso se ve mucho y eso afecta la vía aérea. Eso irrita la vía aérea. Y más de un niño que se ha apretado anteriormente. Esos olores la irritan y la inflaman. Entonces después viene la mamá. Es que yo le di todos los medicamentos, doctor, y cuando llega el niño a la consulta, la ropa, porque se lo entran en la gaveta, el alcanfor y la bronquina, y el niño llega con su aroma y yo, aquí es que está el problema. Ok, o sea que esas inhalaciones que nosotros sentíamos que nos hacían súper, mega, ultra bien, resulta que no es tan así. No es así. El pulmón lo ve como una agresión, dice. Y en niños que, tal vez en un niño que no tiene antecedentes de nada, no pase nada. Pero ya cuando tú tienes un niño que sea por lo menos apretado una sola vez, son cosas que no puedes hacer porque esa vía aérea se ve afectada ante agentes externos que lo estamos abordando. Significa que el uso del mentol y ese tipo de cosas no están haciendo lo que nosotros creemos que debieran hacer. Exactamente. Puede irritar su vía aérea y ponerla a toser más. ¿Y entonces qué es eso? ¿Un acondicionamiento mental? El dominicano, eso es algo que el dominicano creció con eso y realmente se le quedó. Pero se ha comprobado científicamente que eso lo que hace es irritar la vía aérea y hasta producir más tos y empeorar un cuadro inflamatorio en el pulmón de un bebé y de un niño. Y mientras más pequeño, peor aún. Ok. En la parte de fortalecer el sistema inmunológico, ya vemos qué cosas sí podemos o no debemos hacer, ¿verdad? Hablamos de la alimentación, hablamos del cuidado del medio ambiente, o sea, no es que no volvamos histéricos y neuróticos en una limpieza, pues fuera, como diría mi hijo, limpiando lo limpiado, pero tener cuidado, tener un medio ambiente pues limpio. Sin embargo, sé que a veces se van al otro extremo. Es tanto la limpieza, es tanto el aislamiento, es tanto el cuidado, que al no tener contacto no desarrollan pues la inmunidad que necesitan para algunas enfermedades. Lo que pasa es que en este caso estamos hablando específicamente del niño que se aprieta. Por eso necesitamos esa limpieza extrema. Yo lo que quiero es evitar que ese pulmón de ese paciente, que ya se ha visto en crisis en varias ocasiones, vuelva a caer en otra crisis, porque cada vez que ese pulmón se me inflama, ese pulmón sufre cambios, igual que cuando nos cortamos, tenemos una herida, la piel se regenera, nuestro pulmón hace lo mismo. El niño se aprieta, ese pulmón se inflamó. Para ese pulmón necesita desinflamarse y regenerarse nuevamente para volver a su normalidad. Entonces, específicamente, hasta que
nos guiemos hasta llegar a una causa de las crisis, porque siempre también buscamos el desencadenante que detona una crisis en mi paciente individual. Tenemos que tomar de inicio las medidas extremas. Ahora, en un paciente que no se aprieta y solo es gripe, no, nada de eso. En un paciente que no se le recomienda ninguna de esas medidas. Gripe es gripe. La gripe, todos los niños van a pasar por el proceso de la gripe y hasta 8 veces al año se considera normal. No pasa nada. Ok, una gripe normal, común y corriente. Tos, secreción nasal y eso. ¿Qué alternativas que no sean tan invasivas podemos recurrir para volver a ir a la curación? Si es una gripe normal, lo más importante en los niños, mientras más pequeños, lo más importante es el manejo del moco. El niño pequeño no tiene capacidad de movilizar secreciones, a veces ni de sacudir, a veces ni de toser bien. Entonces, el manejo del moco yo creo que sería lo fundamental. Yo soy fan número 1 de los lavados nasales, no sé si lo conocen. Esa era la próxima pregunta. Con la jeringuilla o hay dispositivos especiales que no contamos en el país, pero yo lo hago en mi consulta. Paciente que llega con moco a mi consulta sabe que se va con su lavado nasal. Y así de paso, la mamá me aprende. Ok. Entonces, gripe que me iba a durar 2 semanas, como pasa en muchos niños por el manejo del moco, tal vez me dure 1. Y el niño duerme tranquilo, respira bien. El lavado nasal, ¿en qué consiste? ¿Cómo se hace? ¿Y cuál es la sustancia que podemos utilizar para hacerlo? Podemos usar jeringuillas de 10 o de 20 cc, dependiendo del tamaño del paciente. Y la sustancia es solución salina al 0.9%. O sea, eso es suero. Suero salino. O sea, uno se compra un pote de suero, y como eso nada más hay que meterle la jeringuilla, ¿eso puede durar mucho tiempo o tiene un vencimiento? Sí, no, puede durar mucho tiempo. ¿Qué es mucho tiempo? Eso no se ve, hasta la fecha de vencimiento del suero. O sea, no tiene nada que ver. Lo que yo siempre aconsejo, si un paciente se está nebulizando, no utilizar la misma solución para las nebulizaciones que para hacer los lavados nasales. Es lo único, por temas de higiene. Okay. Pero eso no es problema. Entonces, ¿desde qué edad podemos utilizar? Desde chiquitico. Desde chiquitico. Sí, el muchacho está mocoso. Compramos una solución salina al 0.5%. 0.9. 0.9%. Le cogemos la jeringuilla, alamos el líquido. ¿Verdad que sí? Nos vamos a lavamanos. Ajá, entonces, dime cómo que se pone esa cabeza. Entonces, generalmente lo ideal es que la mamá tenga por eso lo hago en consulta, para que la mamá sepa cómo tener dominio del niño sin que vaya a pasar nada. Lo ideal es que la cabeza del niño esté mirando hacia debajo, un poquito hacia debajo. La mamá debe de sostener su mandíbula para que el niño no pueda movilizar mucho. Introducimos de forma lenta, progresiva, la solución. Eso no es un fuetazo. ¡Fu! Realmente no es lo ideal un fuetazo porque le puede aumentar la presión del oído y dolerle. Entonces a veces la mamá me dice, yo lo hice así y el niño empezó a llorar. Ay, pero lo hiciste muy duro. Tal vez sabemos que todo esto aquí adentro está comunicado y al aumentar la presión aquí, aumenta la presión del oído y el niño llora. Y cuando son bebés no saben explicarnos qué pasó. Pero ya más grandecito, mami, me dolió el oído. Entonces no necesariamente debe de ser rápido, pero sí puede ser progresivo hasta que deje de salir moco. Y se introduce y todo el moco, eso hace un recorrido a través de toda la nariz. Doctor, explíqueme bien. Entonces la cabeza no hay que girarla, sino que hay que levantar, hay que echarla un poquito para adelante. Adelante y hace un poquito hacia abajo para que al niño no le caiga nada en la boquita, el moco no se le vaya hacia atrás, no sea incómodo. ¿Y eso se hace solamente cuando tiene gripe o puede utilizarse como medida preventiva o de higiene, así como nos cepillamos los dientes y la lengua? También limpiar la nariz de vez en cuando. Se recomienda en pacientes alérgicos, aunque no tengan gripe, que sufren de rinitis y rinosinusitis crónica, es recomendable hacer sus lavados nasales. Y cuando se habla de frecuencia, que cada qué tiempo, para lo que sí sufren, pero no están en medio de una crisis.
Realmente una vez al día, y cuando tienen el proceso gripal activo yo recomiendo hasta 2 veces. Por lo general en la mañana, que los niños tienden a levantarse muy cargados de moco, y antes de dormir para limpiar esa vía aérea y el niño pueda dormir tranquilo. O sea que la rutina es esa: levantarse, bañarse, limpiarse los dientes, limpiarse la lengua y limpiarse la nariz. Es lo ideal. Bueno, el asunto es cuidar la salud desde chiquiticos y sobre todo cuidar ese sistema respiratorio que es tan importante para la salud de todos. Comenzando esas rutinas y esas costumbres, pues desde pequeños, para que ya se haga prácticamente automático y podamos tener unos pulmones sanos, fortalecidos, que no venga ningún COVID a quererse hacer dueño de ellos, que fue uno de los problemas más graves durante la pandemia. Nada, o sea, ¿cuáles son tus expectativas en términos profesionales y personales para este futuro brillante que te espera? Realmente siempre dar lo mejor de mí. Lo mejor de mí es atender a mis pacientes, no solo desde el punto de vista clínico, me gusta abordarlos desde el punto de vista también, verlo como ellos como me ven a mí. Del momento en que ellos se sientan en consulta tan a gusto, que les guste ir conmigo, que quieran ir donde esa doctora, mantener esos pulmones en aptas condiciones para que después cuando sean grandes me saluden y me digan que todo está bien y que sus pulmones están funcionando de manera adecuada y de manera saludable. Claro, que aprendan a respirar a la vida, Exacto. Que puedan disfrutar de los aromas diferentes, Claro, que lo podemos conseguir en este planeta y en este tiempo. Sí, y un mensaje importante también que quiero darle a las madres: no todo el niño pequeño que se aprieta va a ser asmático, porque es una de las preocupaciones principales de las madres. Doctora, pero él se me está apretando mucho y solamente tiene 3 años, yo no te preocupes, no necesariamente tu hijo va a ser asmático, eso puede pasarle a tu hijo y puede pasarle a cualquiera. Exactamente, o sea, no hagamos ese diagnóstico. No se vuelvan locos, sí. no. Consultar lo menos que podamos con tío Google. Exacto, no, eso no, nada bien. Que si bien es cierto, nos da muchas informaciones, pero también nos crea muchas preocupaciones. Claro. O sea, tener un buen médico a la mano, Para eso sobre todo el pediatra, que debe ser un aliado en ese proceso de formación de los hijos, que nos lleve tranquilidad y confianza. Así que muchísimas gracias, Aimé. Muchísimos éxitos en cada una de esos retos que se te presentan cuando recibe esos niños. Nosotros, si queremos un futuro mejor, tenemos que construir este presente. Entonces, este presente vamos a construirlo con niños saludables. Así es. Así que muchísimas gracias por compartir con nosotros aquí en Mujer a Tres Tiempos. A ustedes continúen con nosotros, que aún queda más en nuestro programa. Regresamos de inmediato.